Muy buenas tardes. Con- Hoy vamos a grabar el video explicativo sobre los aspectos gramaticales del lenguaje. A continuación, pasemos con la siguiente parte, que es la introducción a los aspectos gramaticales. Aquí nos menciona lo siguiente. Los aspectos gramaticales son esenciales para comprender cómo se estructura y se utiliza el lenguaje en diferentes contextos. En esta presentación abarcaremos los componentes fónicos, morfosintácticos, textuales y léxicos del lenguaje. Aspectos fónicos del lenguaje. Los aspectos fónicos son fundamentalmente para la comunicación, lo que abarcan no solo la producción de sonidos, sino también su percepción, es decir, cómo nos escuchan las personas al momento de hablar. La fonética se centra en las propiedades físicas de los sonidos, en el cómo se habla, mientras que la fonología estudia cómo los sonidos funcionan dentro de un sistema lingüístico. Características de los aspectos fónicos. El producir sonido, es decir, justamente lo que yo estoy haciendo ahora. El producir sonido por medio de mis cuerdas vocales y comunicarme con ustedes. La percepción auditiva, lo que están haciendo los oyentes al otro lado de la pantalla. La entonación y el ritmo sería la forma correcta en cómo hablamos, en cómo se dice las palabras. Y después tenemos los fonemas y los alófonos, que tal cual los fonemas así son, o sea, los sonidos de las palabras, y los alófonos, la relación que tienen entre ellas. Ejemplos de los aspectos fónicos. Tenemos por ejemplo los fonemas. Como ejemplo de un fonema simple podríamos tener entre uh, tal vez la palabra entre las letras B y P. Normalmente los fonemas entre ellos combinan o cambian por una única letra, como por ejemplo cuando ponemos la palabra bata y en lugar de la B le ponemos P al inicio. ¿Cuál sería el cambio de palabra en fonética? Pata. Es decir, técnicamente tienen la misma raíz, pero por el único cambio en la principal, tienen ese pequeño cambio fonético entre bata, pata, bata, pata, va, pa, va, pa. Después tenemos lo que son las entonaciones ascendentes y descendentes. Esto se aplica, bueno, se aplicaría técnicamente durante todo nuestro proceso de lenguaje, porque normalmente, debido a veces a cambios de emociones o a aspectos relacionados al entorno, es necesario poner la voz en un increchendo, es decir, irla haciendo un poco más fuerte o necesariamente irla disminuyendo. Después tenemos lo que son los aspectos morfosintácticos del lenguaje. Los aspectos morfosintácticos son fundamentalmente para comprender cómo se construyen las palabras y las oraciones. Sería más bien dicho como la morfología. En sí, la morfología se ocupa de la formación de las palabras a través de las raíces, utilizando prefijos, sufijos, mientras que la sintaxis, es decir, la parte de los sintáticos, examina la manera en cómo estas palabras se organizan en oraciones y la relación que tienen entre las mismas. Por ejemplo, la estructura de la morfología. Ocupa una estructura interna donde, como se puede comprobar, la raíz se contiene un significado básico donde las palabras son usadas o adjuntadas con fijos, prefijos y sufijos que modifican o añaden significado a la palabra. Después tenemos lo que sería la función de la morfología. La función de la morfología es fundamental en la formación de la palabra, ya que permite la derivación de nuevas palabras a partir de las raíces y la flexión de las palabras, para expresar diferentes categorías gramaticales como el tiempo, número o género. Es decir, dependiendo de cada categoría gramatical, la función morfológica ayuda a generar distintos significados en dichas palabras. Tenemos los ejemplos de morfosintaxis. Por ejemplo, tenemos los plurales. La formación de los plurales en español se realiza generalmente añadiendo una es o una es a la raíz, es decir, a la palabra base. Como por ejemplo tenemos la palabra gato, se le añade la palabra gatos. Se le añade la s, sería gatos. O tenemos la palabra pez, termina en z, pero normalmente se le añade el es decir, peces. Ahora tenemos lo que es la conjugación verbal. La conjugación de verbos en español varía según la persona, el tiempo y el modo en cómo se observa el hablo, hablas y el habla. Es decir, dependiendo de cada variante, se explica de manera distinta la misma palabra. Es decir, es como cuando hablamos en inglés en presente pasado, en presente futuro y presente presente, más o menos. Tenemos vuelta a la estructura de las oraciones. La estructura básica de una oración en español siempre suele ser
El sujeto sigue el verbo, por último el complemento, lo que sería el predicado, y después se lo organiza la formación de manera clara para que se forme una palabra coherente y que tenga cohesión. De ahí tenemos los aspectos textuales del lenguaje. Los aspectos textuales son fundamentalmente para la organización y claridad de los textos, es decir, la cohesión, lo que mencionamos hace unos minutos. Se refiere a los recursos lingüísticos que conectan las partes de un texto, mientras que la coherencia se centra en la lógica y el sentido de la palabra. Cohesión y coherencia en el texto. Normalmente para realizar la cohesión y coherencia se utilizan conectores que faciliten tanto la cohesión como la coherencia. Se busca una estructura lógica en los textos, es decir, que tengan sentido, lo cual nos ayuda con una fluidez para mejorar la comprensión. Es decir, que si una persona utiliza de manera correcta los conectores y cohesiona o conecta una frase de manera correcta, al momento que alguien la escuche la va a entender de manera bastante fácil. Ahora tenemos ejemplos de aspectos textuales. Esos ejemplos ilustran cómo los aspectos textuales contribuyen a la cohesión. Lo que estábamos diciendo anteriormente, los conectores. El uso de conectores como sin embargo o por lo tanto ayudan a establecer la relación entre las ideas. También tenemos por el ejemplo por ende. Tenemos, a ver, también hay otros que dice sería por ende, por lo tanto, sin embargo, en conclusión. Tenemos varios que nos ayudan. O el por ejemplo. Ahora tenemos lo que son las referencias. Los pronombres y las elipsis son claves para evitar repeticiones innecesarias en el texto. ¿Qué nos referimos en esto? Las referencias normalmente son, se podría decir que para ayudarnos, en este caso utilizaremos las palabras sinonimales, es decir, los sinónimos, para evitar repeticiones de una misma palabra demasiadas veces dentro de la escritura de un texto. Ahora tenemos lo que es la estructura de los párrafos. Bueno, en este caso la estructura de los párrafos organiza la información y facilita la lectura y comprensión de los textos. Es decir, la escritura clave que hemos tenido hasta la actualidad. Los aspectos léxicos del lenguaje. Los aspectos léxicos son fundamentales para la comunicación, ya que abarcan el vocabulario y su aplicación en diferentes contextos. Incluyen la semántica que analiza el significado de las palabras y su relación con otros términos. Ejemplos de uso léxico. Aquí entramos en lo que mencioné antes, la sinonomía del vocabulario, la antonomía del lenguaje y los ejemplos de polisemia. Por ejemplo, sinonomía del vocabulario son las palabras sinónimas, que en este caso, como volvemos, nos ayudan en los aspectos léxicos para que tengan sentido las frases, para que pierdan la repetitividad. Y la antonomía es tal cual, buscar el contrario del significado de una palabra en caso de que sea necesario. Conclusiones. Podemos concluir que los aspectos gramaticales, incluyendo las partes fónicas, la morfosintáctica, los sexuales y los léxicos, son fundamentales para el dominio del lenguaje. Comprendemos su interrelación, lo cual permite mejorar tanto la comunicación escrita como oral, garantizando una expresión clara y precisa, lo cual nos ayuda a cada vez mejorar en el lenguaje. Claramente, esto puede ser mejorado incluso más haciendo uso de lectura, para que tengamos presentes conectores o cómo estaría bien estructurado un texto o un diálogo. Con todo ello presente, espero que les haya agradado, me despido y muchas gracias.